El día de hoy vamos a hablar sobre el calentamiento global y el cambio climático. Les hablan los estudiantes del Grupo 06 de Administración de Empresas del Politécnico Costa Atlántica, Juan Pablo Pérez, Aris Páez, Claudia Piña, Felipe Escorcia, Eder de las Alas. ¿Qué es el calentamiento global? Es un aumento de la temperatura de la atmósfera terrestre que se ha estado observando desde finales del siglo XIX. Se ha observado un aumento de aproximadamente 0,8 grados Celsius desde que se realizan mediciones confiables. Dos tercios de este aumento desde 1980. Hay una certeza del 90% actualizada a 95% en el 2013 de que la causa del calentamiento global es el aumento de gases de efecto de invernadero que resultan de las actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, carbón, gasolina, gas natural y petróleo y la deforestación. A continuación vamos a hablar un poco sobre qué es el cambio climático. El cambio climático es un cambio significativo y duradero de los patrones locales o globales del clima. Las causas pueden ser naturales, como por ejemplo la variación de la energía que recibimos del Sol, las erupciones volcánicas, la circulación oceánica, los procesos biológicos, entre muchos otros. O también puede ser causada por la influencia antrópica, como son las actividades humanas. El especialista en ética Stephen Gardner llama al cambio climático global una tormenta moral perfecta. Es un problema global en un mundo sin una autoridad política internacional plenamente capaz de gestionarla. Las Naciones Unidas es una institución muy valiosa, pero no posee en sí misma el valor suficiente para cumplir efectivamente la política planetaria sobre las emisiones del CO2. Ahora mencionemos la relación entre el calentamiento global y el cambio climático. El cambio climático y el calentamiento global en apariencia nos hablan de lo mismo, pero no es así. El calentamiento global es el aumento de la temperatura promedio en la superficie de la Tierra debido al aumento de los gases de efecto invernadero, a diferencia del cambio climático, que es algo más complejo. Es un cambio en el clima que se da en toda la Tierra o en algún lugar en específico a largo plazo. En este espacio podemos mencionar algunas de las actividades humanas que afectan el cambio climático y global, como son la quema de combustibles fósiles y la emisión de un exceso de gases de CO2 a la atmósfera, la fabricación de fertilizantes inorgánicos, la operación masiva de maquinaria agropecuaria, las granjas industriales, el transporte de alimentos a nivel mundial, las prácticas agrícolas industriales que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero, la tala masiva de bosques y selva, eliminando así la vegetación necesaria para absorber el CO2. Diferentes consecuencias. Derretimiento de glaciares, sequías severas, escasez de agua, aumento en niveles de agua, huracanes e inundaciones, olas de calor, deforestaciones que hacen crecer desiertos. En este espacio también queremos hacer referencia a aquellos principios morales asociados al calentamiento global. Las características bióticas y abióticas del mundo natural tienen un valor intrínseco digno del respeto humano. Esto significa que el clima que rodea y sostiene nuestro planeta tiene valor. Para respetar este valor, los seres humanos deben cuidar el clima de la Tierra. Los obispos católicos de Estados Unidos concuerdan. En su declaración sobre el cambio climático global, los obispos afirman que la atmósfera que sustenta la vida en la Tierra es un regalo dado por Dios, uno que debe respetarse y protegerse. Las personas que más sufren los efectos del cambio climático global son los pobres, la mayoría de los cuales no hicieron nada por provocarlos. Nos hacemos la siguiente pregunta: ¿cómo es esto? El Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático cita 6 razones por las cuales las personas que más sufren son los pobres. La primera es: los pobres corren un mayor riesgo porque su estado de nutrición y salud es mucho peor que el de las personas ricas. 2. Los pobres tienen más probabilidades de vivir donde el clima ya es extremo, es decir, muy caliente o árido, variaciones estacionales drásticas o eventos meteorológicos extremos. 3. Los medios de subsistencia de los pobres a menudo se basan en recursos naturales sensibles al clima como son la agricultura, la silvicultura y la pesca.
Los pobres suelen tener problemas para acceder a la información como avisos de tiempo severo. 5. Los pobres tienen menos activos monetarios y no tienen cobertura de seguro contra las dificultades de la adaptación al cambio climático. Y como sexto y último, no menos importante, los pobres son a menudo excluidos de los procesos políticos de su gobierno, lo que dificulta el acceso al apoyo estatal antes, durante y después de un desastre natural inducido por el cambio climático. Pautas para evitar el calentamiento global. Utilizar lámparas de bajo consumo. Disminuir el uso de combustibles fósiles. Colaborar con el sistema de recolección de basuras. No practicar deforestaciones ni quemas. Plantar árboles. Reducir el consumo de productos innecesarios con emisiones de CO2 integradas. Aumentar la eficiencia energética de edificios nuevos. En esta imagen podemos apreciar el proceso del efecto invernadero, en el que la radiación térmica emitida por la superficie planetaria es absorbida por los gases de efecto invernadero atmosféricos y es irradiada en todas las direcciones. Como parte de esta radiación es devuelta hacia la superficie y la atmósfera interior. Ello resulta en un incremento de la temperatura superficial. ¿Por qué se produce el efecto invernadero? Se podría decir que el efecto invernadero es un fenómeno atmosférico natural que permite mantener una temperatura agradable en el planeta, al retener parte de la energía que proviene del Sol. El aumento de la concentración de dióxido de carbono proveniente del uso de combustibles fósiles ha provocado la intensificación del fenómeno invernadero. Los principales gases pueden ser el dióxido de carbono. Las consecuencias del efecto invernadero pueden ser el deshielo de los casquetes polares, lo que provocaría el aumento del nivel del mar. Las temperaturas regionales y los regímenes de lluvia también sufren alteraciones, lo que afecta negativamente a la agricultura. El aumento de la desertificación, el cambio en las estaciones, lo que afectaría a la migración de las aves, a la reproducción de los seres vivos. Luego de haber expuesto y compartido toda esta temática, nos hacemos la pregunta del qué sucederá después. Los científicos prevén que el calentamiento global continuará a un ritmo sin precedentes en la historia de la Tierra y prevén un calentamiento todavía mayor en el siglo XXI, que dependerá de las futuras emisiones de gases de efecto invernadero. En cambio, en un supuesto con menos emisiones, en el que éstas crecen despacio hasta llegar a un máximo de 2050 para descender después, los científicos pronostican un calentamiento de 1.1 a 2.9 grados Celsius para el año 2100. La realidad del calentamiento global es un peligro y cuyos efectos ya son visibles para nuestra sociedad actual. La crisis del cambio climático debido al calentamiento global es una amenaza grave, como el ser humano nunca antes lo había experimentado. Es tiempo de que la sociedad, y principalmente los niños y jóvenes, tomemos conciencia de la importancia de poder actuar y movilizar una inmensa aplicación de recursos como el dinero, la tecnología y energía humana. De acuerdo a las posibilidades de cada uno, todos podemos contribuir. Por último, cabe resaltar que la gente podría tomar conciencia de este problema tan grave en la medida en que lo conozca. Por eso es importante llevar a cabo campañas de información y de cómo pueden ayudar cada persona desde su casa. Tiene el poder de hacer algo por mínimo que sea.